El amor es eufórico. El amor es encantador. El amor es celestial. El amor es cautivador. Y el amor es algo que nadie puede describir. El amor tiene que sentirse, no se puede explicar. Uno no puede enamorarse planeando, uno simplemente se enamora sin darse cuenta. Eso es amor, y el amor también quita la inteligencia como nada puede hacerlo. En el amor, la persona más inteligente puede actuar tontamente porque el amor abruma. ¿Crees que al estar enamorado puedes equilibrar las emociones y la inteligencia? Te invito a que te quedes conmigo al final de este vídeo y después me dé tus comentarios. El amor puede ser un completo desconocido para nosotros, no es algo que podamos dar por sentado. El amor es algo diferente para cada relación. El amor se puede describir como amable, compasivo y emocional. El amor es la fuente de nuestras mayores alegrías y nuestros más profundos dolores. El amor es la otra mitad de una relación que completa al otro. Una relación sin amor es como un cuerpo sin alma. Con la ausencia de amor, no tendríamos razón para sentir ninguna emoción, no habría tristeza ni alegría, solo ira, miedo y odio. El amor es la fuente fundamental de nuestra felicidad y el fundamento de todas las relaciones. ¿Qué pasa si te enamoras románticamente? Es el comienzo de tu amor, y no tienes pensamientos en tu mente excepto los de tu amada. Estás soñando con hacer un hogar con él o ella y vivir felices para siempre. Estás planeando, discutiendo y soñando. Estás tan lejos de la realidad de la vida como el día está lejos de la noche. Te casas. Tus amigos se reúnen. Tu familia se reúne. Hay una celebración. La pareja se ve genial. Parecen estar enamorados el uno del otro. Te sientes la persona más afortunada del mundo. Y luego anuncias el divorcio después de un año. ¿Por qué? Cuando nos enamoramos, sentimos una intensa atracción y afecto por alguien. Estos sentimientos pueden conducir a estilos de vida llenos de felicidad y satisfacción. Sin embargo, sin ella uno puede pasar por un intenso dolor emocional ya que es una parte integral de la vida del individuo. El amor es un fenómeno natural que comienza con la atracción y se convierte en apego, dependencia e intimidad. La intensidad de las emociones experimentadas durante la etapa inicial de una relación es increíblemente fuerte. Cuando te enamoras, tu cerebro libera dopamina, lo que crea una intensa sensación de placer que te hace sentir feliz de estar con tu pareja. Las etapas iniciales en la mayoría de las relaciones tienden a ser maravilloso, pero esto no dura, y pronto la felicidad inicial de la relación es reemplazada por largos periodos de soledad y tristeza. Nunca permitiste que tu inteligencia tuviera ningún papel en tu decisión de casarte. Nunca pensaste en lo que significa el matrimonio. Nunca enfrentaron la realidad de permanecer juntos. Si ella es del norte, tú eres del sur, y si a él le encanta la literatura, a ti te encanta la vida al aire libre. Ambos conocían las diferencias, pero ambos las ignoraron. Nunca les prestaste atención, y alguien señaló las diferencias y te pide que lo reconsideres. Él o ella estaba fuera de tu lista de amigos. Pero el resultado final fue demoledor. Ningún divorcio da jamás paz y plenitud. Por favor, enamórate. Experimenta lo alto del amor, el verdadero amor apasionado. Y, por favor, hágale algunas preguntas a su inteligencia antes de decidir pasar la vida juntos. ¿Somos adecuados el uno para el otro? ¿Son nuestros hábitos similares? ¿Nos consolaremos unos a otros? ¿Son reales nuestras expectativas y se cumplirán? ¿Estamos en condiciones de casarnos? ¿Durará nuestro amor? Deja que la inteligencia juegue un papel junto con tu amor y luego decide. Nunca tendrás que anunciar el divorcio.
Vivirán felices juntos para siempre porque han tomado una decisión consciente después de enterarse de todo. Por favor, haznos saber tus comentarios. Si te gustó el contenido, apóyame en compartirlo en tus redes sociales. Te invitamos veas el contenido de este canal donde encontrarás datos interesantes. Muchas gracias.